Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, esta es la palabra, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este problema de Tomás, la incredulidad de Tomás, el problema de Tomás, la incredulidad de Tomás, es también el problema de muchos de nosotros en los días de hoy. Es bueno aclarar que hay una diferencia entre incredulidad y dudar. ¿Cuál es la diferencia? El que duda es aquel que no conoce, es aquel que no ha visto. La incredulidad viene de los que conocen y los que ven. El pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, ellos fueron conducidos por Dios, por una nube durante el día, por una columna de fuego durante la noche. Fue pan que cayó del cielo, roca, de una roca salía agua. Varios milagros durante 40 años, todos los días, 40 años, todos los días. Y por más que aquel pueblo, ponga atención, por más que aquel pueblo, ellos vieron muchos milagros, su corazón seguía incrédulo. Vea que algo muy importante que sepas es que los milagros no cambian tu corazón. Los milagros no quitan la incredulidad del corazón. De manera que es el ejemplo de los 9 leprosos que se fueron. Eran 9 los leprosos que se fueron y no regresaron. Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? No eran los otros, los que yo sané, ¿dónde están? ¿Por qué no regresaron? Ellos recibieron milagro, pero no regresaron. Y durante 40 años el pueblo en el desierto fue caminando, vieron muchos milagros, y después de 40 años de milagros, seguían con corazón duro. Y eso le pasa también a muchos en los días de hoy, de que son incrédulos. Y era el caso de Tomás, que Jesús resucitó, y ele apareció para varios discípulos, pero Tomás, ele aún não creía, ele não confiava nas palavras que Jesus havia dicho, de que resucitaria. Ele se puso tão incrédulo que dijo, si yo no lo vea, si yo no lo pueda tocar, entonces yo no voy a creer. Es bueno y es malo. Primeramente que Tomás, ele era una persona que razonaba mucho. Entonces ele era muy así de razonar. Y era malo porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces Jesús dijo, toca, vea, toca. E quando ele tocou, quando Tomás, el apóstolo, tocou, ele dijo esta frase aqui, Senhor mío y Dios mío. ¿Qué significa esto? No eras mi Señor, no eras mi Dios. Ahora que te encontré, que de verdad tuve contigo un encuentro verdadero, eres mi Señor y eres mi Dios. La incredulidad de Tomás, ella fue sanada, de aquel corazón duro fue sanado en el día en que ele tuvo un verdadero encuentro. No fue por un milagro, fue por un verdadero encuentro. Y este mensaje es para ti, es para que entiendas que la incredulidad y las dudas que hay en tu corazón, ellas todas serán sanadas el día que tengas un verdadero encuentro con Jesús. Y este será el mayor de todos los milagros. El mayor milagro no es el que Dios hará para ti, es aquel que le hará en ti. Y es aquel que sana nuestras incredulidades y dudas y nos transforma. Y es el día que le decimos a Él, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Entonces, yo quisiera compartir este mensaje con ustedes para que busquemos al Espíritu Santo, para que por medio de un encuentro verdadero, toda incredulidad que hay en nuestro corazón, toda duda que haya dentro de nosotros sea quitada. 3 cosas Dios quiere quitar de nosotros: la mente cerrada, los ojos vendados y el corazón que es incrédulo, duro. Para terminar, la Biblia dice que había 2 hombres, 2 discípulos que salieron de Jerusalén y caminaban hacia Emaús, un pueblo a 10 kilómetros de distancia de Israel. Y ellos estaban platicando de las cosas que había pasado. En aquella época no era como hoy, tenemos templos en varios lugares. En aquella época solo había un templo en Jerusalén. Todos tenían que dirigirse ahí para adorar a Dios y cumplir con sus rituales. Entonces ellos se iban caminando y de repente Jesús se acercó a ellos. Jesús ya resucitado. Y cuando Jesús se acercó a ellos entonces empezaron a platicar y Jesús preguntó, ¿de qué están hablando ustedes? Y él dijo, estamos hablando de lo que pasó en los últimos días. Y Jesús preguntó, ¿qué ha pasado en los últimos días? Y aquellos hombres dijeron, no es posible que tú seas la única persona que no sepas lo que has pasado en estos últimos días en Jerusalén. Pongan atención, ellos estaban hablando con Jesús, pero no reconocieron que era Jesús.
Jesús estaba caminando con ellos y ellos no reconocían que era Jesús. Jesús llegó a comer con ellos y ellos no habían reconocido que era Jesús. Jesús entonces partió un pan, dio a ellos y ahí sus ojos se abrieron. ¿Y por qué ellos no podían ver que era Jesús? Por la incredulidad de su corazón de las palabras que habían escuchado de Jesús. Eran ellos seguidores de Jesús. Eran ellos discípulos de Jesús. Pero no habían confiado y creído en las palabras que le había dicho antes. Ellos no entendían que era necesario que Jesús tuviera que pasar por todo esto, que ya había sido profetizado, que ya había sido dicho por los profetas. Entonces se olvidaron de todo lo que había escuchado y aprendido. Y por esta razón, por un corazón incrédulo, estaban con Jesús, caminaban con Jesús, sabían de dónde Jesús había venido, pero no reconocían a Él. Un verdadero encuentro es lo que nos hace vencer la incredulidad y la duda. Bendiciones a todos.